Gloria al Señor. Esta mañana voy a concluir con la serie que preparé sobre las Escrituras. Y como les enseñaba al principio de estas predicaciones, normalmente cuando se habla de las predicaciones, se comienza a hablar de características tradicionales que se comentan de la palabra. Por ejemplo, su infalibilidad, su inspiración, su inmutabilidad, su eternidad, su relevancia. Pero aparte que he comentado sobre esas cosas, mi propósito ha sido ir a, buscar cualidades más prácticas de las Escrituras y que están allí para ver cómo se aplican a nuestro diario vivir esta palabra. ¿Qué produce? ¿Qué puede producir? Más que conocer que ella es inmutable, que es inspirada por Dios. Yo quiero descender a mostrarles sobre la utilidad práctica de la palabra del Señor. Y en ese sentido, predicamos de que la palabra de Dios es útil para enseñarnos primero a Cristo, mostrarnos la majestad de nuestro Señor, la seguridad que tenemos en el Señor, el tesoro que es Cristo para nosotros. La Biblia tiene como propósito, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, su tema central es revelar a Cristo, mis amados. Que no le quepa duda a nadie sobre eso. Es mostrar al Señor. Y cuando ustedes estudian el libro de los Hebreos, comprobarán perfectamente que ese ha sido siempre el propósito de toda la Escritura. El libro de los Hebreos nos muestra cómo la persona de Cristo estuvo siempre en la mente de Dios al dar aquellos sacrificios y símbolos que se establecieron en el Antiguo Testamento. El propósito era que aquellos hombres, por medio de esas figuras, de esos sacrificios, de ese cumplimiento de ordenanza que Dios le daba, pudieran ver, en primer lugar, que esas cosas eran incapaces, aunque ordenadas por Dios, pero eran incapaces de perfeccionar a un ser humano, perfeccionarlo, a la estatura de cómo Dios ve la perfección. Es decir, una perfección absoluta, como la ve el Señor. Esas cosas no podían perfeccionar a un ser humano de manera definitiva. Ellos entonces podían ver que tenía que haber algo más, que aunque Dios estaba ordenando esas cosas, debía haber algo más. Y buscaban, y Dios, como dice la Escritura, al que busca, halla. Y el Señor continuó entonces revelándole a su pueblo. De modo que ellos aprendían por medio de esas cosas ordenadas por Dios la necesidad de algo o de alguien de mayor estatura que pudiera justificarlos, declararlos inocentes, perfectos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos siempre se vieron en una condición de lejanía con Dios. Se vieron siempre alejados de Dios, a pesar de que el profeta les hablaba, a pesar de que Dios les enviaba mensajeros. Aún el profeta se consideraba muy, indigno de acercarse a Dios. ¿Recuerdan la visión que tuvo Isaías? Isaías tuvo esa visión y pensó que iba a morir. Había en el ser humano de aquel entonces un anhelo y también una convicción en su conciencia de que no estaba apto para acercarse a Dios, que debía venir alguien que lo acercara.
De modo que las escrituras en el Antiguo Testamento prefiguraban, digamos, anticipaban la necesidad de una persona con unas características únicas para que haciendo el sacrificio, yo no lo sabía que él iba a hacer ese sacrificio, pero Dios sí, haciendo ese sacrificio pudiera perfeccionar a todos los que íbamos a ser salvos. Por eso, la utilidad de las Escrituras mostrando al Señor en todo, digamos, el compendio de la Biblia, es precisamente el móvil que el apóstol Pablo tiene en la mente cuando le escribe a Timoteo que mire, que aprenda, que se eduque, que se instruya en las Escrituras. Porque ellas van a revelar a nuestro Señor. Y hoy, entonces, queremos hablar sobre la utilidad de las Escrituras para transformar nuestras vidas. Cómo las Escrituras son capaces de transformar nuestras vidas. De hecho, lo único que puede cambiar una mente torcida, una mente nacida en pecado como es la nuestra, porque todos nacemos en pecado y crecemos en un ambiente de pecado y con una chispa que nos inclina de manera apasionada al pecado. Lo único que cambia eso es la palabra de Dios. Ahora, voy a agregarle algo ahí. No es la palabra sola, es la obediencia a la palabra de Dios. Y esto subráyelo ahí, porque puedes instruirte mucho, puedes tener mucho conocimiento, como tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no fue aunque hay un pasaje que si interpretado de esa manera tan superficial se hace, entonces pudiera uno decir que el conocimiento ciertamente es suficiente cuando dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahí lo que está implícito fue la rebeldía, no falta de revelación, sino rebeldía a aceptar conocimiento, rebeldía a aplicar el conocimiento. Por eso, la transformación, primero queremos decir que la transformación que se produce en el ser humano y principalmente en el creyente, porque el creyente nace, pero poco a poco es transformado. La palabra transformado es una combinación del prefijo trans, que quiere decir más allá, y forma. Y entonces el creyente es más allá de su persona, ahora, de lo que él es movido, es llevado a una forma diferente de vivir, de pensar, de actuar. El creyente es transformado por la palabra para que piense de manera diferente a como piensa cuando es un impío, cuando era impío. El creyente es formado mentalmente. Luego ese pensamiento que es moldeado por la palabra a este nuevo hombre, ese pensamiento se manifiesta en la conducta que él ha de llevar. Produce una conducta diferente. Toda vez que el creyente, repito, no solo adquiere conocimiento, sino que está presto para
obedecer a esa palabra. Nada hacemos, mis amados, nada hacemos con, digamos, comer mucha Biblia, memorizar pasajes de la Biblia completo. Hay personas que lo pueden hacer con suma facilidad. Pero nada produce cambio. Eso no produce cambio. El hecho de que tú acumules conocimiento de la Biblia, si no estás dispuesto, si no estás listo para ver que ese conocimiento no es para quedarte con él en la mente, sino que eso debe producir en tu vida una manera de conducirte de acuerdo a lo que tú has aprendido. Esto es muy importante que la iglesia lo entienda, mis amados, porque toda vez que nosotros somos instruidos por Dios por medio de su palabra, somos más responsables delante de Él de cómo vamos a actuar. Repito, toda vez que somos instruidos por Dios en su palabra, somos más responsables de cómo vamos a actuar. Porque es que ya ciertamente el Señor nos instruyó, tenemos el conocimiento. Estamos en una posición más avanzada que el impío. Ya tenemos la palabra de Dios. Pero por nuestra dureza, por la falta de obediencia a esa palabra, no se ha producido una transformación en nosotros. Imagínese, por ejemplo, alguien que padece algún tipo de enfermedad, digamos diabetes, digamos cualquier, y que el doctor le recete la medicina adecuada para esto. Pero el paciente dice, no, yo voy a hacer otra cosa. Yo creo que por esta vía yo puedo lograr mi mejoría. La medicina encima de la mesa no produce nada. Hay que digerirla. Hay que entrarla al cuerpo. Así es la obediencia a la palabra de Dios. No vale que la palabra de Dios tú la tengas en tu mente. Hay que ejercitar esa palabra. Hay que llevarla a la práctica. De ahí que el creyente es formado no porque, oiga bien hermano, no porque adquiera mucho conocimiento. Podemos estudiar el libro de los Hebreos aquí todos los martes, año tras año, Pero si no somos capaces de decir, wow, qué sumo sacerdote tengo, que traspasó los cielos, que por mí se ofreció en sacrificio, que yo tengo que poner mis ojos en Él, y yo tengo que dar mi vida por Él. Esta palabra que a mí se me ha servido es una palabra para moldear mi vida. No solamente yo tener conocimiento, es que me voy a conducir por lo aprendido. Porque, mis amados, resulta que si no obedecemos a la palabra de Dios, es un indicativo de que no tememos a Dios. No tenemos temor a Dios. Claro, somos transformados cuando, por obediencia a la palabra del Señor, y esta obediencia viene dada primero porque entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Él, es dada por Él. Esta obediencia viene dada en que sabemos que esta palabra no vino, como ya hemos predicado, por voluntad humana, sino que Dios la
reveló a su pueblo como lámpara, como manual de vida. Y cuando entonces yo obedezco a esta palabra, me someto a esta palabra, estoy mostrando, atención, que temo a Dios, que le tengo temor a Él. Pero si no me someto a la palabra, esa palabra no me va a transformar y tampoco estoy mostrando que temo a Dios. Porque Dios y su palabra son una misma cosa. ¿Sí? Son una misma cosa, Dios y su palabra. Nosotros somos transformados por la palabra de Dios, por la obediencia a ella misma. El apóstol Pedro, vayan conmigo por favor a su primera carta, en el capítulo 1, el verso 22, dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nótese, cómo se purifica, cómo se transforma, cómo se va de lo impuro a lo puro. Es como decir, del impío al justo. ¿Cómo se va? Por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Señor Jesucristo dice, tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. En el libro de Juan, capítulo 17. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo, atención, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De modo que la palabra o la obediencia ella misma nos transforma, nos lleva a lo que Dios siempre ha querido que seamos. Ciudadanos no de este mundo, con aspiraciones no de este mundo, con deseos no de este mundo, con palabras que salen de la boca, no que se usa en el impío, no que la usa el impío, con pensamientos diferentes a los que tiene el impío. Somos transformados. Y la Biblia tiene todo un arsenal de, instrucciones de cómo te debes conducir al hablar, al pensar, al conversar con amigos, con personas, de cuáles conversaciones tú te debes abstener, cuáles son las que debes preferir. La Biblia va en detalle para formar al ciudadano del reino de Dios. Y eso se da por la obediencia a esa palabra. El salmista allí, un salmo que yo recomiendo para que toda la iglesia lo lea y lo relea y una vez más lo haga, es el Salmo 119, para hablarnos del poder de la palabra para transformar nuestras vidas. Pero fíjese, una vez más, quiero que cada vez que yo diga el poder de la palabra para transformar, ustedes le agreguen la obediencia a esa palabra. Siempre en sus mentes, obedecer a la palabra es lo que transforma. Dice el salmista en el verso 25 del capítulo 119, el salmo más largo de la palabra: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Aquí la palabra vivifícame, él lo va a mencionar en muchísimas ocasiones. Se pudiese interpretar que le dé fuerza, que lo transforme de acuerdo a la promesa que él ha hecho.
Y pudiera ciertamente tener esa interpretación, pero la interpretación más fiel al texto es que lo vivifique usando su palabra. Usando lo que el instrumento, no conforme a los amigos, a las relaciones, sino usando su palabra, sea cual sea el método que Dios quiera usar. Pero el salmista se entrega a ser moldeado por la palabra de Dios, no importa cómo Dios vaya a usar esa palabra. Lo que él sabe es que la palabra de Dios da justamente en la llaga, da justamente en el punto donde nosotros necesitamos. Y él dice, transfórmame, vivifícame, dame vida, usando tu palabra. Mis amados, miren, no hay manera de nosotros renovar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos que diariamente pudieran ser combatidos por el pecado, por el diario vivir. No hay manera ni recursos fuera de la palabra de Dios. Todos son métodos engañosos. Usted puede entretenerse viendo alguna serie de televisión o algún programa o algunos documentales, puede entretenerse con esas cosas. Y lo que puede hacer es simplemente atenuar o apagar aquella preocupación o aquella amargura que pudiera tener. La Biblia no le pasa paños tibios a la situación por la cual puede pasar un creyente. La Biblia lo aborda, lo enfrenta. La palabra de Dios va, como dice Hebreos 4:12, porque ella es viva y eficaz. Es más cortante que una espada, va directamente a la situación que nosotros afrontamos para vivificarnos, como pide el salmista, para transformarnos de esa situación que nos puede estar afectando. Diariamente nos vemos de frente con muchísimas situaciones que necesitan de la intervención de Dios. Ojalá que oremos como el salmista, hermanos. Afligido, dice él en el Salmos, en el versículo 107, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y así, el verso 40 pide lo mismo y en otros igual. El punto que el salmista quiere señalar aquí es que no importa la circunstancia, o no importa el tipo de aflicción que uno esté pasando, el estado de ánimo en el cual esté viviendo, él pide, Dios mío, Padre, usa tu palabra para sacarme de este hoyo, para transformarme, para darme vida. Esto es sumamente relevante para el tiempo que estamos viviendo hoy, porque sin duda nosotros todos nos encontramos muchas veces en momentos en que estamos como sin crecimiento. Estamos como espiritualmente hablando en una condición de que no vemos avance hacia nuestra relación con Dios. Que estamos como perdiendo el fuego que una vez hubo en nosotros. Y por diferentes circunstancias, Satanás te forma una tormenta que te nubla los ojos y el entendimiento y te paraliza y ya no sabes ni tienes deseo de conocer la palabra de Dios. Hay estados en el ser, en el creyente, porque estoy hablando directamente a la iglesia. En el creyente hay estados de ánimo, de emociones, dados por circunstancias de esta vida que le provocan esa inercia al creyente,
digamos, esa parálisis, y que lo lleva usualmente no a buscar de Dios, sino a irse de donde Dios lo sacó, porque ese es el problema más serio de no ser transformado por la palabra de manera constante. Y es que esa paralización, ese estado de tiniebla y de indecisión, no te empuja hacia adelante, sino que lo que hace es que tú retrocedas y vuelvas hacia atrás. Como el pueblo de Israel, querer mirar atrás. Por eso el salmista se da cuenta y dice, no, Señor, usa tu palabra, vivifícame, transfórmame. Nosotros tenemos que pedir siempre eso al Señor, que nos transforme cada día. Mire lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Entendieron ese pasaje? No se conformen a este siglo. Es decir, no crean que las conversaciones, que los hábitos, que los deseos y los anhelos que este mundo tiene son los de ustedes. No se conformen con eso. No anden de acuerdo a eso. Y esto es una instrucción de Dios por medio del apóstol. Lo que está diciendo es, no es el estándar que yo quiero. Vayan y renueven. Esta es una palabra que equivale a ser renacidos mentalmente. En nuestra mente totalmente cambiada, renovada y por tanto transformada. Solo así se puede comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es decir, que la palabra de Dios tiene el poder para transformar la manera que pensamos. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo? Bueno, cuando tú tienes una mente cuya dirección está, ¿verdad?, guiada por la palabra del Señor. Cuando tu mente está gobernada por la palabra de Dios. Cuando Dios es el que gobierna nuestra mente y la gobierna por medio de su palabra, entonces ciertamente que tú sabrás cuál es la voluntad de Dios. Y eso se da en la vida práctica. Cuando el apóstol le escribe a Timoteo en el capítulo 4, él le dice, desecha, de verso 7, desecha las fábulas. Es decir, cosas que no sean de la palabra de Dios, deséchala, ponla al lado. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Atención, ejercítate para la piedad. Este ejercicio es llevar a la práctica la Biblia. ¿Sí? Cuando le dice ejercítate en la piedad, ejercítate en la palabra. Un ejercicio en la palabra es llevar a la práctica lo que ya tenemos en la mente. Es decir, lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido, es llevarlo a la práctica, es ejercitar. Cualquiera que va a la escuela aprende el marco teórico, las cosas teóricas que le enseñan. Pero el aprendizaje consta de esas dos fases. Consta de asimilar lo teórico, pero también entonces
no aprendes si no lo llevas a la práctica. La palabra de Dios produce una transformación en nosotros cuando aprendemos lo que son su revelación para su pueblo y luego de aprenderlo nos ejercitamos en ello. Es decir, lo ponemos en práctica. Es así como somos transformados. Es así como se forma un nuevo hombre y una nueva mujer en nosotros. Ejercítate. Y le dice más adelante, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y presente y de la venidera. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, nótese, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Es decir, como tú te estás ejercitando en la palabra, se sobreentiende que se produjo en ti una transformación, Timoteo. Y esa transformación te va a dar a ti unas características que tú serás ejemplo, o debes serlo, ¿de qué? De conducta, de amor, de espíritu, de fe, de pureza. Todo esto son cosas que se logran por haberse sometido a la palabra. Es un ser nuevo, es una transformación que se produce en nosotros, mis amados. Pero ¿cómo se produce? Porque yo me estoy ejercitando. Y nótese, tú no te ejercitas una vez en la vida. Para tú mantener la forma que tienen, lo que hacen ejercicio, tienen que hacerlo de manera constante, porque si no se pierde la forma muy fácil. Pues así Pablo dice, ejercítate. ¿Cuántas veces? Le dice más adelante, predica a tiempo y fuera de tiempo. Cuando comienza en el pasaje base que hemos usado, 2 Timoteo 3, 14 al 16, él le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Es decir, que el ejercicio en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios es un acto continuo para que se siga formando en nosotros esa imagen de nuestro Señor Jesucristo que da como fruto el que nosotros seamos ejemplo en fe, en conducta, comportándonos como es digno delante del Señor, en amor, en espíritu, en todo lo que dice en fe y pureza, en lo que dice este pasaje. De modo que sí, cuando yo me someto a la palabra de Dios y me ejercito llevándola a la práctica, se forma en mí, hermanos, ese carácter que Dios ha querido para su siervo y que es el fin de lo que dice el pasaje central de esto, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué lo hace? La palabra de Dios. Ella es útil y lo hace transformándonos, y esa transformación se manifiesta, es evidente en nosotros. Vamos a ser constantes en la palabra de Dios, constantes en nuestra vida. Sea aquí o en mi trabajo, yo voy a ser constante en la palabra que hablo, en cómo me conduzco, todo eso. Y eso entonces cabe una pregunta, hacernos a nosotros mismos. ¿Estamos siendo nosotros transformados? ¿Se está produciendo en mí cada vez un mayor cambio hacia el bien? Me siento que estoy avanzando y no una opinión mía, sino que yo la vea en la palabra. Yo digo, sí, gracias Señor, porque tú has amansado mi carácter. Tú has hecho que yo sea un hombre más fiel a tu palabra, más constante en tu reino.
tengo más deseo de orar, más deseo de buscarte. Ciertamente, Señor, me alegra porque tú estás obrando por medio de tu palabra en mi vida. Eso es algo que sinceramente cada uno de nosotros tiene que decírselo. Tiene que plantearse esa pregunta como un autoexamen. Efesios, vayan allá conmigo, hermanos. Efesios capítulo 4, verso 17. Pablo le escribe a los hermanos y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto es a los creyentes. Y le dice: yo les requiero, le pido en el Señor que ustedes no pueden andar como los demás, cuyo estado es que viven en una vanidad que gobierna sus ideas, gobierna sus pensamientos y por ende sus acciones. Porque lo que tú piensas, lo que tú tienes en la mente, es lo que va a llevar a cabo, mis amados. Las acciones se conciben primero en la mente y luego se ejecutan. De lo que está lleno tu mente y tu corazón es lo que vas a actuar. Entonces el apóstol dice: ustedes no pueden andar así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, de las cosas de Dios, de lo puro, de lo amable, de lo verdadero. El creyente no puede estar ajeno a lo que es la vida de Dios. Y esto de vida de Dios es de todas las cosas que pertenecen a Él. El impío anda en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir? Bueno, anda un fin de semana, se piensa en beber, en bailar, en cherchar, en todo ese tipo de cosas. Esa es la conducta, eso es lo que gobierna la mente del impío. La vanidad, déjame viajar, déjame darme placer a la carne. Eso es lo que gobierna la conducta del impío, puesto que sus pensamientos son esos. Y el apóstol le dice: ustedes creyentes en el Señor no pueden andar en el mismo estado, pensando lo mismo que los impíos. No. Porque los impíos están ajenos. ¿Ajenos a qué? A la vida de Dios. Es decir, a lo que Dios llama vida, a la verdadera vida. Ellos no la comprenden, no se deleitan en meditar en eso. No pueden valorar la vida de Dios. Ellos están ajenos, están totalmente ignorantes de eso. Pero ustedes no. Y él les dice: estos gentiles perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Conforme a qué? A la palabra del Señor. Nosotros hemos sido enseñados por la palabra del Señor, y lo que está diciendo el apóstol aquí implícito es que nuestra mente fue transformada, nuestra conducta, por tanto, transformada también, si de verdad creímos en el Señor. Se produjo un cambio y ya no tenemos en meta ni en nuestra mente andar como el gentil, o sea, como el impío, porque ya no somos ignorantes. Nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente la vida de Dios, la vida futura. Se nos ha hablado del plan de salvación que obró Dios por medio de Cristo, el perdón que recibimos, la redención, la sangre derramada por mis pecados. Todo eso comprende la vida de Dios y la vida eterna que se nos ha prometido por esa obra. Todo eso es la vida de Dios. Nosotros ya lo conocemos, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice aquí? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está hablando de una acción del creyente que tiene que ver con renovarse por medio de la verdad que ya le ha sido entregada, la verdad que está en Jesús, se conforme a la verdad que está en Jesús. Renovar su mente, transformarla, vestirnos. Es una acción humana nuestra, ¿verdad? Que toma la palabra de Dios y clama como clamó el salmista: Señor, vivifícame conforme a tu palabra. No dejes que este hombre que está viciado por deseos engañosos prevalezca en mí. Este viejo hombre no permita que asome, sino que tu palabra venga, como dice el apóstol, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. Que dice, esta transformación es necesaria, es vital para el creyente. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Quién puede desechar la mentira? El creyente que ha sido transformado y que ha oído que Dios ha dicho que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y entonces tú no puedes, si quieres y tienes temor de Dios, no puedes considerar esa advertencia como algo sencillo. Tú te debes moldear conforme a esa palabra ya revelada. Porque no está ahí nada más para que tú la veas. Para el impío sí. Para el impío es letra. Pero para el creyente, obedecer a esa palabra, ceñir su vida, formar su vida por esa palabra, es un mandato. Eso es lo que lo va a transformar a él. Lo hará un hombre que habla verdad y no mentira. La palabra transforma cuando tú te sometes a ella. Cuando tú vas de que por temor o por conveniencia a mentir, entonces tú dices, espérate, yo debo mejor arriesgar mi vida o mi trabajo, lo voy a arriesgar, pero yo temo a Dios más que a mi patrón o más que a la ley de los hombres. Yo tengo que tener más temor sobre mi Padre que está en los cielos que a cualquier hombre o a cualquier norma de este mundo. Por tanto, tú tienes que desechar la mentira, porque Dios en su palabra ya te lo está diciendo. Despojaos del viejo hombre, por lo cual desecha la mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo. Se pueden airar, pero no pequen. Es decir, en un momento la ira puede llegar, pero no pueden dejar que esa ira los lleve al pecado. No se ponga el sol. Ahí está la salida y lo que significa airarse pero no pecar. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te airaste. Ok, pero no deje que esa ira se quede en ti sin resolver la causa que la produjo. Ve y ponte de acuerdo con tu adversario o con la persona que provocó esa ira o con la circunstancia que la provocó. El punto es, no puedes estar viviendo en un estado de ira porque el creyente no está para vivir en esa condición, como tampoco está para vivir en depresión y en preocupación y ansiedad constante. No, cuando la Biblia dice que la palabra es útil para formar al hombre, para que sea enteramente preparado para toda buena obra, es que para yo estar preparado para toda buena obra, tengo que estar en buen ánimo, tengo que tener una mente ágil, tengo que estar, digamos, activo, debo estar gozoso, porque
Hermano, lo peor es que alguien venga a darte ánimo y él te lo da en un estado de depresión que tú ni siquiera quieres hablar con él. O que alguien te venga a consolar con las escrituras, pero lo primero que venga sea a traerte una cantidad de quejas. Ay, que esta situación sí está terrible. Pero vamos a confiar en Dios. No. Es que nosotros estamos llamados a que no importa la situación que estemos pasando, podamos consolar, podamos traer palabra de ánimo, de coraje, de valentía a aquel que está en una condición, digamos, de desánimo. Pero ¿cómo lo hacemos si nosotros no tenemos eso en nosotros? Tenemos que ser transformados nosotros para poder enseñar a otros lo que produce la palabra. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí está. Ninguna palabra corrompida. De eso hay mucho. Ahora mismo, en cada reunión que yo veo que se hace el empleado y eso, pues ahí salen palabras feas que si tú no estás, digamos, conociendo lo que Dios rechaza, entonces tú puedes estar participando de eso. Tu vocabulario tiene que ser un vocabulario sano. Miren lo que dice la palabra aquí, que tú te debes nutrir de todo aquello que edifica, Cuando tú converses con alguien, que alguien quiera seguir conversando contigo, ustedes se encuentran con personas que le da gusto hablar. Aún impíos, fíjese, yo me he encontrado con personas que todavía no conocen al Señor, cuyas conversaciones son tan motivadoras que realmente tú quieres seguir hablando con ellos. Mientras que hay otros que te dicen 2 palabras y ya tú no quieres continuar. El creyente tiene que ser uno cuya conversación sea tan, digamos, atractiva a la persona que ella no quiera irse. Que le recuerden al Señor Jesús cuando habló con aquellos 2 que le invitaron a entrar camino a Emaús. ¿Recuerdan? Ellos no querían. Señor, quédate. Quédate que ya es tarde. La palabra del Señor, ellos no querían parar de oírle hablar. Él es nuestro modelo. El apóstol Pablo y Apolos eran muy elocuentes, pero nuestros modelos a seguir no son ni Apolos ni Pablo, sino nuestro Señor Jesucristo. Y a Él es que el Padre quiere que nosotros nos parezcamos en nuestro conversar. Es decir, que nuestro diálogo, nuestro ánimo sea parecido al de nuestro Señor, quien constantemente les decía a los discípulos, no temáis. Ese sí que hablaba con seguridad y para consolar y para fortalecer. No teman, manada pequeña. Eso lo hace, mis amados, tener una mente en la vida de Dios, cosas de Dios. Examinémonos si nuestro diálogo constante con nuestro amigo, con nuestro hermano, es hablar de la vida de Dios. Porque esto nos dará, digamos, un indicador, nos dará un examen de cómo nosotros vamos siendo transformados o no por la palabra del Señor. Termino señalando, mis amados, que toda la escritura
sea útil para nosotros. Toda vez que nosotros sepamos qué tenemos de frente. Tenemos de frente la revelación de Dios, única y perfecta, capaz de cambiarnos totalmente. Pero preguntémonos, ¿estamos nosotros sometiéndonos a ella cada día, examinando nuestra vida a la luz de ella? Yo mirando la palabra cuando dice, deja las vanas conversaciones, olvídate de eso, no mientas. Estoy yo pensando en la escritura cuando estoy teniendo una conversación con mi amigo, con mi vecino, con mi cliente. Sí, con mi cliente. A veces es con mi trabajador o el trabajador con su patrón. En todas las relaciones se necesita que la palabra de Dios sea el árbitro. En todas las relaciones. Con tu hijo, cuando tú vas a conversar con tu hijo, la palabra de Dios debe ser tu recurso número uno. Cuando estás hablando con tu esposa y con tu esposo, tienes que hablar con la palabra de Dios en mente. No con tu experiencia, no con tus ideas. Es ella la que transforma, es ella la que nos cambia, es ella la que renueva nuestra mente y por tanto la de los demás. Quiera el Señor que nosotros deseemos y anhelemos ser transformados cada día al someternos a el imperio precioso de la palabra del Señor en nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Gracias una vez más por darnos esta oportunidad de hablar de ti y de tu palabra, Señor. No nos cansamos de ver cuán útil ella es, cuán necesaria es para nuestras vidas. Gracias por permitirme, Señor, una vez más hablar de ti y de lo que tu palabra produce en nuestras vidas. Te ruego que cada día nos fortalezcas y nos guardes y Señor, nos capacites para obedecer más a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde y bendiga, hermanos.